para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Decirle a Dios, cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Solo quiero un reflejo de tu amor. Tu presencia. Buenos días, amado. Buen día, 31 de diciembre de 2023. Saludamos en este momento a toda nuestra iglesia, a todos los hermanos que están reunidos para recibir esta palabra de manera virtual. Hermanos, el Señor esté con todos ustedes y conmigo, para que esta palabra sea de honra y gloria a nuestro Dios y de edificación para su pueblo.
Bien, amados, tenemos entonces el tema para hoy, que es hagamos un pare. ¿Por qué un pare hoy? Porque es 31 de diciembre del año 2023, el último día de este año. Y vamos a orar para que el Señor desde el principio y siempre nos guíe. Padre, estamos delante de ti, en tu presencia. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento, en esta reflexión de tu palabra, la predicación del Evangelio, que recibamos tu palabra venida del cielo a través de un vaso, indudablemente. Señor, háblanos. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tus consejos, tus correcciones, tus exhortaciones, tu palabra, Señor, que es vida para nosotros. Por eso te pedimos en este momento tu bendición, Señor, tu bendición sobre este rato que vamos a estar estudiando tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, oh Dios. Amén y amén. Bien, amados, vamos a la introducción. Decíamos entonces que hoy es 31 de diciembre de 2023. Hoy, por lo tanto, último día del año, es un día especial y muy especial. En primer lugar, vamos a dar gracias, muchas gracias, y nunca terminar de dar gracias a nuestro Dios por la vida. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. A cada uno de los que estamos reunidos en este momento. La vida es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y además de la vida, todo, absolutamente lo que tenemos viene de sus manos. Sus beneficios, todos sus favores, diariamente recibimos favores del Señor. Sus misericordias, sus bondades, su protección, el alimento que nos da cada día. Tantas maravillas que Dios hace por cada uno de nosotros. Tenemos familia, tenemos hijos, algunos tenemos nietos, tenemos hermanos, tenemos sobrinos, tenemos una patria. Nosotros somos colombianos. Somos colombianos, vivimos en este país, el cual amamos y bendecimos, y pedimos a Dios bendición sobre nuestra patria. Tenemos un lugar, o tuvimos un lugar donde nacimos, el pueblo chico, el pueblo natal. Una morada para vivir. Cada uno de nosotros vive en un sitio. Eso es una bendición, tener un sitio para vivir y descansar, que es el centro de todas nuestras actividades. Cuando dejamos el trabajo, vamos a casa. Allá está la familia que nos espera, la esposa, los que tienen esposa, los hijos, la familia que está esperando que lleguemos. Tenemos empleo o una pensión que Dios nos ha regalado para vivir. Y digo regalado porque todo lo que tenemos viene de Dios. Gozamos de salud. Además, y muy importante es esto, lo último pero no lo menos importante, tenemos la iglesia, tenemos una iglesia, una congregación. Allí nos juntamos los miembros de la congregación y recibimos la palabra de vida, la palabra de Dios. Y allí somos pastoreados y ministrados por el Señor. ¿Cuántas cosas más? Miles que son regalo de Dios. Pero sobre todo, amados,
tenemos la fe, nuestra fe, por la cual hemos creído en Jesús. Recibimos la herencia de Él en los cielos y esperamos la venida gloriosa de Jesús, el regreso de Jesús, la segunda venida de Él, del Mesías, porque Él ya vino en su primera vez y murió, resucitó y nos selló con su Espíritu Santo. Por lo cual podemos decirle a nuestro Dios, Abba o Abba, papá, papi, tú eres nuestro Padre, porque somos hijos de Dios, sus hijos, y Él nuestro Padre. Gloria a su nombre santo, gloria a su nombre y gloria a su poder, gloria a su magnificencia, a su señorío sobre nuestras vidas. ¿Cómo no dar gracias al Señor Altísimo, nuestro Padre, y a Jesús nuestro Salvador? Sí, Jesús, nuestro Salvador, Jesucristo, Salvador mío y Dios mío, por quien recibimos todos los que hemos recibido esta gracia, recibimos la salvación por fe en su muerte y en su sangre, por fe en Él, porque lo hemos recibido en el corazón. A Jesús, Él está con nosotros. Dios está morando y reinando en nuestros corazones. Bueno, y si estamos aquí hoy 31 de diciembre, amados, debemos también entender que Dios tiene un propósito grande con nosotros. Si nos miramos, estamos hablando o oyendo, estamos vivos. Y debemos aprovechar estos momentos para examinarnos en cuanto a la vida cristiana que llevamos. Si estamos llevando una vida cristiana, ¿no? Si es que llevamos una vida cristiana. O si siendo cristianos o diciendo que somos cristianos, nuestra vida tal vez no sea tan cristiana. Y estemos jugando por ahí a otras cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Es necesario ver si estamos cumpliendo o no las metas y propósitos que Dios se ha propuesto en nosotros, de conformidad con los dones y talentos que Él nos dio. Esto es muy importante. No sea que al llegar el Señor nos halle faltos. Esto es muy grave. Que cuando venga el Señor por nosotros, por la iglesia, Él nos encuentre faltos. Grave. Bueno, hay una escritura en la palabra de Dios, en la Biblia, que dice, cuenta esto. Esto es fue una realidad, no es un cuento. Lo narra, pero sucedió. Yo creo que sucedió y tenemos que creer, los que creemos en Jesús, que la Biblia fue escrita no por cosas, no porque a alguien se le ocurrió escribir un montón de cosas que se imaginó. No, porque Dios reveló a sus hijos que es lo que había sucedido realmente, qué pasó, quiénes lo hicieron, ¿por qué y cuándo? Un montón de circunstancias alrededor de los hechos. Entonces, veamos un ejemplo de alguien que fue hallado falto. Esto le sucedió a Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien en una fiesta y banquete que hizo para los 1000 príncipes del reino, ordenó a sus siervos traer los vasos de oro y plata que su padre había traído del templo de Jerusalén cuando invadió a Jerusalén y a Judea, y cuando los sacó de su tierra para llevarlos al exilio. Este rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, entonces
estaba borracho y se le ocurrió que trajeran los vasos que Nabucodonosor se había robado del templo de oro y plata y que los trajeran para que bebieran todos ellos en esos vasos. Resulta y pasa que cuando bebían y celebraban alabando a sus dioses de oro y plata, porque tenían dioses, miles de dioses de oro, plata, bronce, hierro, esculturas, ídolos, madera y piedra, estatuas, aparecieron sobre una pared escribiendo unos dedos. ¿Y qué escribían en esa pared del palacio donde estaban? Una rara inscripción. Y esta rara inscripción, el rey Belsasar vio los dedos que escribían, pero no entendió nada lo que escribían los dedos. Y la inscripción quedó ahí. Entonces él palideció y temblaron sus rodillas y empezó a pensar cosas raras, porque realmente este hombre pues tenía muchos enemigos. Era el rey de un imperio poderoso. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a suceder en el reino? ¿Quién dice eso? ¿Por qué está pasando esto? Esto es una cosa muy extraña, que haya alguien que esté escribiendo ahí en la pared. Eso está en el libro de Daniel 5, capítulo 5, versículo 7. Voy a leer algunos apartes. Dice aquí en el 7: el rey gritó entonces en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, a todos ellos: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces llamaron los sabios del rey para que vinieran a descifrar la escritura, pero estos sabios no pudieron interpretarla. Todo el mundo estaba perplejo y turbado en la fiesta. La fiesta estaba ya casi terminada, es decir, con este acontecimiento, esta cosa extraña que apareció, esta inscripción en la pared, todo el mundo estaba perturbadísimo. Una mujer, la reina, recordaba que en el reino había un joven judío que había interpretado los sueños de Nabucodonosor, su padre, porque en él estaba, como decían ellos, el espíritu de los dioses. Y entonces vino al rey y le dijo esto. Le dijo que había ahí cerquita de él un joven que podía interpretarle el sueño. Perdón, no el sueño, interpretarle la inscripción. Entonces mandaron traer a Daniel, a quien dijo el rey: entonces le prometió a Daniel: yo pues, le dice en el versículo 16, capítulo 5, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y le dijo al rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Le dijo entonces: el Altísimo dio a tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, pero cuando se llenó de orgullo y soberbia, fue echado del trono y de entre los hombres, y quedó como una bestia, y moraba con los asnos del monte,
comía hierba como un buey y vivía a la intemperie, mojado por el rocío del cielo, hasta el momento en que pudo reconocer. ¿Qué fue lo que reconoció? Que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. El Altísimo Dios, no esos dioses que están adorando ustedes ahí. Ese Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, vasos sagrados. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben, y yo digo, ni entienden. Y al Dios en cuya mano está tu vida, al Dios que te tiene vivo en este momento, rey Belsasar, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. La escritura es esta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y sigue Daniel explicando. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tu reino se acaba en este momento, rey. Tekel, pesado has sido tú en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que Daniel era el tercer señor del reino. Belsasar ni siquiera entendió lo que le dijo Daniel. No entendió. Daniel habló unas palabras que eran la terminación de su reino, que Belsasar había perdido la venida de este mundo, que no tenía nada que hacer. Y él ahora viene y le entrega un vestido de púrpura, le pone un collar de oro en el cuello y ahora lo declara tercer señor del reino. Lo que es la dureza, la ceguera espiritual, lo que es estás ciego, no entender nada del espíritu. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Inmediatamente vino el juicio de Dios porque Belsasar había usado los vasos del templo sagrados para hacer lo incorrecto, para ofender a Dios, al Dios de los cielos y de la tierra. Lo ofendió profundamente. No había nada que hacer, era el juicio de Dios. Ahora, nosotros somos vasos del Señor. Somos vasos de Dios que Él usa para diferentes actividades, ministerios en su obra en la tierra. Hemos recibido dones
talentos. ¿En qué usamos los vasos? ¿Qué hacemos con este vaso que es morada del Rey de los cielos? ¿Lo usamos bien? Hay un peligro para el cristiano en estos tiempos, y el apóstol alertaba a los cristianos así. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, si nos examinamos, podemos ver nuestras faltas y corregir. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor. ¿Para qué es la disciplina? Para que no seamos condenados con el mundo. Porque Dios va a condenar el mundo. Y condenará también a todo el que use mal su vaso. Esa es la primera carta de Corintios, capítulo 11, 31 al 32. Es el consejo que tenía Pablo en ese momento y ahora para nosotros. Que nos examinemos. 31 de diciembre, examinemos nuestra vida, lo que hacemos, lo que deseamos, a quién honramos, a quién, cómo usamos nuestros vasos, nuestros cuerpos, que son vasos, son morada del Espíritu. Esa es una reflexión que debemos hacernos. El mundo actual es el reino de la relatividad moral, espiritual. Es el reino de la superficialidad. Todo es material, superficial, lo espiritual no vale. Y esta contaminación ha llegado también a las iglesias, poniendo en peligro la vida espiritual de los creyentes, ya que se han dedicado, las iglesias, muchas de ellas, se han dedicado a ofrecer un reino en la tierra con toda clase de riquezas y placeres, a dar falsas promesas a los hombres, a ofrecer lo que Dios no ha prometido con base en escrituras sacadas de contexto, interpretadas según sus propias pasiones y según sus concupiscencias e idolatrías. Dicen y prometen lo que Dios no dijo ni prometió. El Señor Jesús decía: mi reino no es de este mundo. ¿Por qué entonces predican el reino de este mundo como si fuera palabra de Dios? ¿Por qué se predica para este mundo cuando nuestra mirada debiera estar en el blanco, en el reino de los cielos, en el Altísimo? Decía Jesús: buscad el reino de Dios y su justicia. Enseñanzas de Jesús que no se parecen en nada a las actuales dadas por bocas de predicadores y de gente que dice estar predicando el evangelio. Lo que decía Jesús era que cada cual tomara su cruz cada día. Tomar la cruz no se parece en nada a todas las promesas que se hacen a cantidad de personas que van buscando un aliento espiritual, que van buscando una corrección, tal vez una exhortación, una palabra buena que venga del cielo para sanar sus heridas, para sanarlos y darles esperanza eterna, no esperanza terrenal. También decía Jesús: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. Esa es la palabra que tiene que predicar toda iglesia de Cristo en la tierra. Que el hombre se arrepienta, que se convierta al Señor, que clame por su vida, que crea en Jesús, que se acoja a Jesús, que se agarre de la mano del Señor que está esperándolo.
Pero eso no es lo que se dice. ¿No le dijo Jesús al joven rico, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo? Luego ven y sígueme. Pero dice la palabra, este jovencito tenía su corazón apegado a sus riquezas y se fue sin decir nada. Se agachó la cabeza y se fue. Aquí hay una palabra, una parábola en Lucas 12, 15 al 20 de Jesús. Y les dijo a la gente, les dijo a sus discípulos también ahí, que estaban con él, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Y qué es el mundo actual? Avaricia, codicia y todo. Avaricia, codicia, injusticia, todo eso. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es tener, no es poseer cantidad de cosas, porque eso sí es bendición. Eso dicen algunos, mire esto tan grande que yo tengo. Eso sí es bendición. Usted no tiene nada. La bendición, dice el Señor Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no es eso. También le refirió una parábola diciendo, Jesús les decía, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, tanto que tengo. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, que están muy pequeños, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y mi plata y mis dólares y mis euros y mis pesos y todo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come bastante, bebe, regocíjate. Emborráchate, haz de todo. Pero Dios se le puso de frente y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? ¿A quién se lo vas a dejar? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Rico para con Dios. Consejo del Señor. Rico, sea rico para el Señor. Para el mundo. Para este momento que estamos viviendo, que es un momento en la tierra. Es un momento, así sean 120 años, si es que dura mucho, como Moisés. Miren esto, hermano. Estamos haciendo un pare, hagamos un pare, es el título de esta reflexión. Estamos en un pare, en este momento estamos haciendo un pare en la vida cristiana. ¿Por qué motivo? Porque es sabio. Porque es sabio pensar en el camino, en lo que hemos recorrido para corregir, en lo que hemos hecho mal para no volverlo a hacer. Porque si pensamos que mañana vamos a tener vida, pues vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a leer un capítulo aquí que dice vida cristiana cómoda. Pero también muchos cristianos se toman la vida cristiana muy cómodamente. Les parece que no es necesario ir a la iglesia. Algunos recibieron dones y lo saben muy bien, pero han preferido enterrarlos. Entierran los dones. Eso no, que Dios hace antes. El Señor le dijo, y hagan esto para mí. Lo hicieron unos cuantos días o meses o años tal vez. Y después, no más, me voy, no me importa. ¿Qué cuenta darán ellos a Dios de sus dones, de sus talentos? A no ser por enfermedad o una razón justa. El cristiano no debería dejar de congregarse. Debería ir a la iglesia.
¿Por qué? En la iglesia se congregan, están juntos, el pueblo de Dios alaba el nombre de Dios, se llena del poder de Dios, el Espíritu Santo llena nuestras vidas, llena nuestros vasos de su unción, de su aceite, para que salgamos adelante a pelear las peleas espirituales que tenemos afuera. Porque cuando llegamos aquí a la iglesia, aquí generalmente no tenemos problemas, a no ser algunos por ahí que pelean ahí porque son chinchosos, como dicen, les gusta la riña, la gresca. Pero generalmente en la iglesia pues no peleamos, vamos a pelear es afuera y vamos a hacer lo injusto es afuera. Así peleamos con la esposa o con el esposo, ¿sí? ¿Sí? Peleamos con los hijos con los padres, los hermanos entre sí, con los primos, con los tíos. Ahí es donde se ve todo esto, ¿no? Pero en la iglesia venimos a llenarnos del Señor, del aceite del Espíritu Santo, de la alegría, del gozo de estar en la presencia de Dios, porque ahí tenemos que creer que cuando venimos a la iglesia es a adorar su nombre. Cuando venimos a la iglesia, venimos es a adorar el nombre del Señor en primer lugar, a llenarnos de Él, de su Espíritu que rodea todo el ambiente de la iglesia, debe rodearlo. Pero el ambiente cristiano, un ambiente de santidad, un ambiente de corrección, un ambiente de exhortación, un ambiente que es de Él, de limpieza espiritual, de pureza, de santidad, para apartarnos, porque nos apartó, nos aparta para Él. Entonces no vienen a la iglesia, no les gusta ir a la iglesia, o tienen una iglesia propia en su casa. Y cuando venga el enemigo a exigir que renieguen de su fe, que abandonen toda creencia en Dios, ¿estarán preparados para la prueba? ¿Serán tan valientes como Daniel, que no tuvo en cuenta la amenaza del rey si adoraba a su Dios, que lo iban a matar, y se postraba entonces con puerta abierta de su casa, de par en par, se postraba ahí y adoraba a Dios, sin importarle la amenaza de muerte? O cuando venga Satanás a tentarlos con fornicación, un adulterio y toda obra de lascivia, y los incite para que abandonen su familia, esposa, hijos, doctrina cristiana, iglesia y a Cristo y su fe, ¿qué van a hacer? ¿Estarán preparados? ¿Se prepararán en su casa para eso? Cuando sean tentados por la codicia y la corrupción, podrán negarse, siendo como lo están seguramente unos desnutridos de la fe, sin proteínas, sin fuerza, sin carne espiritual, vigorosos espirituales, o tal vez están renegados. ¿Cómo se presentarán delante del trono de justicia? ¿Cómo? Dios, aunque es misericordioso y lleno de amor y de bondad, y está listo para darnos su perdón y para recibirnos, es también Señor, dueño y juez. Todo lo que se relacione con Él y su voluntad reviste seriedad y responsabilidad, y a Dios no hay que tomarlo sin seriedad. No se toma a Dios en juego, como si Él fuera un títere para jugar con Él. No. Peligrosísimo. Muy peligroso. Podemos preguntar entonces, ¿qué tan seria es para cada uno de nosotros la vida cristiana? Esto es un pare. Hoy estamos haciendo un pare. ¿Qué tan seria es la vida cristiana para mí? ¿Sí? ¿Y qué tan importante es para mí hacer la voluntad de Dios? La que está en la palabra de Dios en la Biblia, los 10 mandamientos. Y buscar a Dios cada día. Y la santidad es importante para mí. La santidad que Dios quiere en mí, hallar en mí, poner en mí la santidad. ¿Estoy interesado en eso?
y de salvación que Cristo vino a ofrecernos a cada uno de nosotros, con su muerte, su cruz, su sangre. Eso es importante, es importante. ¿Tiene Cristo la importancia para nosotros que debiera tener como Dios? Es que Cristo es Hijo de Dios y Dios es Dios. Cristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, el Verbo, Jesús, el Mesías y el Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Es un Dios. El Padre, que envía a su Hijo. El Hijo, que fue a la cruz. El Padre no fue el que murió en la cruz. El que murió fue el Hijo y resucitó. Creemos en Él. Es importante eso. Y el Espíritu Santo está haciendo obra ahora en nosotros. Creemos en eso. Creemos que el Espíritu Santo nos acompaña cada día y nos corrige cuando necesitamos corrección. El apóstol Pedro dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en excesos y abominables idolatría. El mundo es un altar a los ídolos. Eso es el mundo. El hombre es una fábrica de ídolos, decía Calvino. Y eso es el hombre. Todos los días se fabrica un ídolo distinto. Adoramos cantidad de cosas, animales, todo. En este momento se adoran cantidad de cosas. Es la primera carta de Pedro 4:3. En este examen, el Espíritu Santo nos dará su luz y el discernimiento de la palabra de Dios que estudiamos, ya que ella es lumbrera en nuestro camino, nos alumbra. De este modo nos examinamos, miramos y analizamos nuestros actos. Es lo que hemos estado haciendo desde el principio. Nuestras actitudes y nuestros pensamientos, a ver si son conforme a la voluntad de Dios, si agradan a Dios. ¿Y para qué hacemos eso? Para corregirnos y tomar todos los correctivos que sean necesarios. Nuestro caminar con Cristo entonces es conforme a su llamado. Tenemos en cuenta el llamado de Dios. El pueblo de Dios no puede actuar como le parezca, porque ha entregado su vida al Señor, su Dios. Un día recibió a Cristo en su corazón y le dijo: sé Señor de mí, yo te recibo en mi corazón, yo quiero que tú seas mi Dios y mi Señor. O sea, que tú dirijas mi vida. El apóstol Pablo exhortaba a los Gálatas a cambiar de vida, ya que se habían dejado contaminar de corrientes mundanas. Ahora practicaban las costumbres de sus vecinos. Y en estos tiempos es la misma cosa. Vamos a leer la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 2 al 8, y vamos a leer un poquito para que veamos cuál es esto es lo mismo que se hacía y ahora multiplicado muchas veces es lo mismo que dice Pablo acá. Es lo que es la condición de los hombres de estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, decía Pablo, era como una profecía que hacía ahí, estaba viendo lo que iba a haber en este tiempo. Habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, todo para ellos, todo, que sea todo para mí, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y a toda ley, ingratos. La ingratitud no se agradece. Los padres los abandonan en los centros donde cuidan a los viejitos. Allá los dejan y no vuelven a verlos. Y los viejitos se mueren de dolor, de desamor, porque sus hijos no volvieron. Impíos,
son malos, sin afecto natural, son implacables, implacables. La violencia que hay en este momento. Matan por un celular. Calumniadores, intemperantes, o sea, no tienen mesura en su maldad y en su injusticia. Son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, aborrecen lo bueno y aman lo malo. Son traidores, impetuosos, infatuados, necios, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, lo que aman son los deleites terrenales, los placeres de la tierra. Eso, preséntenselo, por ello se hacen matar, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esos a veces dicen, sí, yo amo a mi Diosito. Ni aman a mi Diosito, y perdón, mi Diosito no es el Diosito de ellos. Ellos no conocen al Dios de la Biblia. No conocen al Dios del amor y de la misericordia, y no conocen tampoco el Dios de la justicia. Lo van a ver después. A esto se evita, decía Pablo. Pues sí, todas esas prácticas, y a todos los que practican estas cosas hay que evitarlos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. O sea, ellos se dejan llevar por eso, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés con sus hechizos, estos magos, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Estos no están todavía en el infierno, pero está preparado el infierno para todos los que hagan mal. Exhortación de Pablo a los Gálatas. Digo pues, Pablo le decía a los Gálatas, estos se habían contaminado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. El deseo del Espíritu es contra la carne y estos son enemigos, para que no hagáis lo que quisierais. No podemos hacer lo que la carne nos pida, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo esa ley, la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es bien clara. El que practica esas cosas, el que vive en eso, pues no heredará el reino de los cielos. Es falto delante de Dios. No podrá entrar nadie que no sea santo al reino de los cielos. Ser santo es apartado para Dios. ¿Apartado de qué? Apartado de toda la inmundicia de la tierra, apartado de todo mal, apartado de toda injusticia, de toda iniquidad, de todas las cosas que se practican en este momento en el mundo. Todas, absolutamente todas. Toda la lujuria, la lascivia, todas las concupiscencias en este momento, todas esas prácticas, todas. El mundo está lleno de toda esta suciedad. Estamos en el mundo, pero no debemos actuar como los del mundo. Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos. Jesús les decía a sus discípulos, Juan 8:21. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en habían creído en Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero hay que saber la palabra.
Hay que conocer la palabra de Dios para permanecer en ella. Y conoceréis la verdad, entonces, conociendo la palabra, y la verdad os hará libres. Si la palabra de Dios nos hace libres, Jesucristo nos hace libres. Cuando podemos mirarnos al fondo de nuestro ser interior y vemos la gran cantidad de miseria y basura que hay por dentro, debemos postrarnos y pedir al Señor que nos limpie. ¿Qué es permanecer en su palabra? Su palabra debe llenar mi vida. La voluntad de Dios debe ser lo más importante para mí. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que amamos más? ¿Qué es lo que amamos más? ¿A Dios? ¿O las cosas de este mundo? ¿O alguna cosa de este mundo la amamos más que a Dios? ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿En qué he puesto mi seguridad? Yo he pensado en mi futuro, pero mi futuro no dentro de 20 o 50 años. No, mi futuro eterno, mi eternidad. Es importante para mí pensar en eso porque un día me voy a morir. Lucas 12, 34 al 36. Porque donde está tu tesoro, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Hombre de mundo, tu tesoro está en los ídolos, ahí estará también tu corazón. Tus ídolos serán tu vida. ¿Y quién sabe qué te darán? Pues nada, porque el ídolo no es nada ni tiene nada. El siervo vigilante, Dios nos manda que estemos ceñidos nuestros lomos. Y estén ceñidos vuestros lomos, dice la Escritura, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, que regrese de sus bodas, para que cuando llegue y llame, le hablan enseguida. Hay que estar preparados. Siempre siervos fieles. La palabra de Dios y la verdad deben regular, guiar, dirigir y mantener nuestras vidas. En ella obtenemos la fuerza, la palabra de Dios y el carácter que necesitamos para no dejarnos engañar del enemigo de nuestras almas y mantenernos fieles hasta el fin. Con la lámpara encendida tendremos discernimiento y la luz de Cristo me guiará siempre en toda circunstancia. Él será mi lámpara, la luz de Cristo. Cristo es mi luz. Cristo es luz. Tendré la fuerza y la seguridad del apoyo del Señor, si estoy con Él, claro. Salmo 18, 28. Decía el salmista, tú, Señor, encenderás mi lámpara. Debíamos pedirle esto al Señor. Tú, Señor, encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo, Dios, desbarataré ejércitos. Ningún enemigo podrá contra mí. Nada podrá. Y con mi Dios asaltaré muros. Definitivamente venceré. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea, el camino de Dios, el camino que nos tiene trazados es perfecto. Y acrisolada la palabra de Jehová. Sí. Es lo perfecto, la palabra de Dios. Escudo es a todos los que en Él esperan. Esperamos en Dios. Busquemos a Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Decía el salmista. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca y fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder cada día y quien hace perfecto mi camino. Derecho, perfecto mi camino. También seremos como siervos fieles que esperan a su Señor para abrirle y estar entonces preparados como las vírgenes sabias, no las necias que no tenían aceite. Isaías 3:10 dice algo muy lindo. Dice, el Señor le decía a Isaías, escriba esto, decida al justo que le irá bien. Al justo le irá bien. Oigan esto, al justo le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos.
Esta es una gran verdad, amado. Todos necesitamos a Cristo. Hoy terminamos un año. Hoy estamos terminando un año. Mañana comenzaremos otro, si Dios lo quiere y nos da la vida. Si Él lo decide, mañana podemos presentarnos delante de Dios. O es posible, si Él lo decide. Mañana nos presentamos delante de Dios, hoy mismo. Y entonces, ¿qué pasará? Se habrá terminado ya el tiempo de la gracia y la misericordia para nosotros en la tierra. Cristo viene pronto, hermano. Yo me pregunto, y les pregunto, preguntémonos todos, ¿estamos preparados para presentarnos delante de Dios? Porque alguien decía muy sabiamente, viene un tren, el tren del regreso, para que nos montemos en él. No nos van a decir la hora ni el día en que vendrá ese tren. Todos los hombres de la tierra nos tenemos que montar en él. Un día se marchitará nuestra existencia. No nos van a avisar. Ese tren llegará sin avisar a nadie. Se tendrá que montar. Eso está decidido. ¿Está listo para viajar de regreso al Señor? Para presentarse y darle cuenta al Señor, para rendir cuentas de su vida. ¿Está listo? Isaías profetizaba que dijeran al justo que le iría bien. En primer lugar, el justo es el que ha sido limpiado con la sangre del Cordero. El que ha sido declarado justo por el sacrificio de Jesús. Ese es el justo. Sus pecados han sido perdonados porque la justicia de Dios, la justicia de Cristo le ha sido imputada a ese hombre, a esa persona que se ha entregado, hombre o mujer, a esa persona que se ha entregado a Jesús, le ha sido imputado el sacrificio en la cruz de Cristo. La sangre del Cordero lo ha limpiado. Por eso le manda a decir el Señor, Él le dice a Isaías, dile al justo que le irá bien, a ese justo. Pero ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Es el reino de los cielos. No es otra cosa. Le irá bien. Cristo lo recibirá en su gloria. Porque dice la palabra de Dios, dice, y a los que predestinó, en Romanos dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también a estos glorificó. Voy a leer una palabra también aquí que está en el libro de Isaías, en el capítulo 34, versículo 10. Entonces a esos, los redimidos, los justos, a esos que han pensado y se han preparado para el bien eterno y lo van a recibir, ya lo recibieron en Cristo, les va a suceder esto. Dice acá, Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Sión es la Jerusalén celestial con Cristo. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Ya no están en la tierra, están en la presencia del Señor. Hermano, hagamos un party. Preparémonos ahora para el 2024 o para el reino de los cielos ya, al cielo, con Cristo como abogado. Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende de los ataques de Satanás, el que nos perdonó, el Salvador, el Redentor, el que pagó por nosotros con sangre para que nosotros no muriéramos. Él es nuestro libertador. Él nos quita toda atadura espiritual y todo pecado y toda mancha. Él es nuestro Dios y Señor, Jesús, el Mesías que ha de venir por segunda vez
por su iglesia. Que nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni nada en el mundo nos separe. Ni enfermedad. Nadie, ni gobierno, ni gobernadores, ni los demonios, ni nadie absolutamente nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por este día que nos das. Hoy es 31 de diciembre, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. En tu presencia hay paz. En tu presencia hay esperanza. En tu presencia hay vida, hay gozo. Por eso en este momento, Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, que en primer lugar me has entregado a mí, a mi vida, y yo la recibo, yo la quiero recibir, porque es palabra sabia, porque es palabra que viene del cielo para corregirnos y exhortarnos y para hacernos mejores hijos de Dios. Tenemos que prepararnos para la vida eterna acá en esta tierra. Tenemos que prepararnos, tenemos que apartarnos para ti, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, ayuda a todas las personas que están conectadas en este momento, sus vidas, sus hogares, sus familias, todo, Señor Jehová. Y si alguna persona en este momento ha recibido esta palabra, que haga un par en su camino, que reciba a Cristo, porque Cristo es el Señor de la vida, porque Cristo es nuestro Salvador, porque no hay otro camino. Él es la verdad, Él es el camino al Padre, Él es la vida eterna. Con Él tenemos vida eterna, con nadie más. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra en este día. Nos entregamos a ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, porque nos has dado, todavía nos estás dando una oportunidad para decirte, perdónanos, Señor, porque no hemos sido fieles, no. Sí, muchas veces hemos faltado, Señor, a tu palabra, muchas veces nos hemos equivocado, Señor. Este mundo contamina, pero tú nos salvarás, tú no nos dejarás, no nos soltarás de tu mano, Señor. Siempre nos has sostenido con tu diestra, Padre. Tú eres nuestro Dios, nuestra heredad está contigo, Señor. Por eso bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que te quedes con nosotros, Padre, tu Espíritu Santo en nuestras vidas, formándonos y transformándonos como verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo. Amén y amén.